Muy buenos días, estimados inversionistas. Para BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un verdadero placer recibirlos durante esta mañana para poder compartir con ustedes por medio de esta charla aquellas gestiones y los resultados que se han realizado durante el tercer trimestre del presente año, correspondiente a los fondos de inversión financieros administrados por BCR SAFI. Con el fin de aprovechar este valioso espacio, les agradecemos que por favor tomen en cuenta las siguientes indicaciones generales, que de hecho pueden ver en sus pantallas. Recordarles que esta charla está programada para desarrollarse en máximo en transcurso de 1 hora. Sus consultas van a ser recibidas por medio de la opción PIR, preguntas y respuestas. Es una opción que se encuentra en la parte superior de sus pantallas. Esta opción está habilitada a partir de este momento, por lo que desde ya y en el transcurso de la charla pueden ir ingresando sus consultas. Aquellas consultas que ingresen se van a atender de acuerdo al orden en el que vayan anotándose. Por cuestiones de tiempo vamos a estar atendiendo una consulta por inversionista para poder atender a la mayoría de los presentes. Si tenemos tiempo disponible y hay preguntas o consultas adicionales, ahí vamos a estar atendiéndolas según el orden de ingreso. Si por cuestiones de tiempo no podemos atender todas sus preguntas, ponemos a su disposición, tal como ven en las pantallas, nuestro correo bcrfondos@bancobcr.com, y por medio de este correo vamos a estar respondiendo todas aquellas inquietudes que nos hagan llegar. Para nosotros va a ser un placer escucharlos y sin duda también responderles. A continuación, me complace presentarles al señor Henry Mesa Leandro. Él es el jefe de gestión financiera de BCR Safi y él tiene a cargo esta charla. Muy buenos días, Henry. Espero que estés bien. Te cedo el espacio para que puedas presentarnos la información que se ha preparado para esta charla. Bueno, buenos días, Luis Javier, y buenos días a todos los presentes. Tal como lo indica mi compañero, la intención del día de hoy es presentar el informe de gestión del portafolio de fondos financieros administrados por BCR SAFI con corte al tercer trimestre de 2025, que sería con fecha a septiembre de 2025. Voy a proceder a compartir la presentación. Tal como hemos realizado en trimestres anteriores, el concepto a desarrollar durante la presente presentación, básicamente es contar un poco la gestión que hemos tenido con el portafolio de fondos financieros administrados por la sociedad, desde las partes más generales hasta las partes más específicas. Entrando en materia, básicamente todas las decisiones de inversión que se toman dentro del portafolio de gestión de fondos financieros siguen un proceso de inversión. Un proceso de inversión es aquella receta que nos garantiza que cada una de las decisiones que tomamos, ¿verdad? Sigue un orden metodológico y metódico que garantiza que cada decisión, ¿verdad? Ha seguido una serie de pasos que garantiza que los recursos que están en cada uno de nuestros fondos, ¿verdad? Son utilizados de la mejor manera, considerando todas aquellas variables que se influyen dentro de una gestión de un portafolio de inversión. Teniendo este concepto claro, ¿verdad? Entramos en materia. La primera parte del concepto, ¿verdad? Es desarrollar un poco cuál era el panorama internacional y local, tanto a nivel macroeconómico, ¿verdad? ¿Por qué es importante los panoramas internacionales? Porque es la gran cancha en la que jugamos, ¿verdad? Y esa gran cancha en la que los fondos de inversión financieros juegan, ¿verdad? Se ve influenciado tanto por aquellas variables de índole internacional como las variables de índole local. Entrando en materia con el tema de las variables internacionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿Qué vimos durante el tercer trimestre del presente 2025? Vimos un crecimiento global moderado, ¿verdad? Y esto es básicamente que las economías mundiales básicamente están avanzando alrededor o teniendo un crecimiento de alrededor de 2.5, mostrando un ritmo débil, ¿verdad? Lo que teníamos trimestres atrás, años anteriores, pero a nivel estable, ¿verdad? Sigue siendo un crecimiento, aunque sea un poco crecimiento, sigue siendo un crecimiento estable. ¿Qué tenemos? Alta incertidumbre política, y creo que esto es conocimiento de todos, ¿verdad? Las tensiones geopolíticas y comerciales, ¿verdad? Que esto básicamente lo que hacen es aumentar la volatilidad y la dificultad de la planificación económica por
toda esta tensión, ¿verdad? Lo que genera son un ruido o volatilidad hacia el nivel de los mercados, que lo que termina generando es incertidumbre y esa incertidumbre se termina trasladando a los mercados financieros. Otro de los grandes puntos que vimos es el tema del comercio internacional presionado, ¿verdad? Donde hemos visto el tema de las cadenas de suministros y los flujos comerciales, cómo se han venido afectando, ¿verdad? Específicamente por los altos costos y las barreras que aún se siguen presentando. A nivel de las economías, básicamente se ven dos velocidades a nivel de lo que es el crecimiento económico. Por un lado, los países desarrollados y por otro lado, los países emergentes, ¿verdad? Con ritmos de crecimiento muy distintos. Entramos, entonces, ante este escenario global, ¿verdad? Es básicamente un poco la foto al mes de septiembre. Si lo trasladamos a la parte local, ¿verdad? Cuatro de los factores más importantes que hemos percibido al corte de septiembre son básicamente la inflación negativa, ¿verdad? Para nadie es un secreto que el país mantiene deflación aproximadamente menos 1% y básicamente eso se ve reflejado en la debilidad en la demanda interna a nivel local. Otro factor que nos afectó durante el mes de septiembre fue el tema de la tasa de política monetaria a la baja, ¿verdad? Donde básicamente el Banco Central recortó esas tasas para tratar de estimular la economía y como este ajuste en las tasas básicamente se va a ir trasladando y lo vamos a ir viendo posteriormente en los rendimientos a nivel de los fondos de mercado de dinero principalmente. El tema del crecimiento desigual, ¿verdad? Todavía sigue el crecimiento económico desigual tanto en lo que son las zonas francas, que son las que mayoritariamente impulsan la producción nacional, mientras que el mercado interno, ¿verdad? Llámese el resto de las empresas que están fuera de ese sector, ¿verdad? Muestran un menor dinamismo y este dinamismo, ¿verdad? Básicamente es lo que estamos viendo a nivel de la economía. Otro punto importante, ¿verdad? Es la mejora de la calificación crediticia. Costa Rica sube, ¿verdad? A BB, con mejor liquidez externa, ¿verdad? Aunque persisten retos fiscales y estructurales que todavía mantenemos a nivel de gobierno. Entrando ya en indicadores de mercado, ¿verdad? ¿Qué hemos estado viendo? Bueno, aquí básicamente vamos a hacer un repaso sobre el rendimiento de las tasas del tesoro, las tasas locales, los desplazamientos de la curva en colones y en dólares para entender un poco el contexto bajo el cual estamos jugando a nivel de los fondos. Si vemos un poco la tasa de los tesoros en Estados Unidos, ¿verdad? Y esta tasa es importante porque en aquellos fondos que por su política de inversión pueden colocar recursos en este tipo de instrumentos, ¿verdad? Utilizamos este instrumento como un salvaguardia y como un activo de diversificación de las carteras que hemos estado viendo. Básicamente en las letras del tesoro, ¿verdad? Que es el instrumento más corto y con plazos de 6 meses, que es el plazo que preferimos para colocar nuestros recursos, hemos estado teniendo una disminución en el rendimiento de estos instrumentos, ¿verdad? Y básicamente también esta reducción se lo hemos trasladado o se ha trasladado tanto a los tesoros de 2 años como a los tesoros de 5 años. Esto básicamente lo que nos indica es que los rendimientos en dólares a mercado internacional, ¿verdad? Vienen disminuyendo constantemente y esa disminución del rendimiento en mercado internacional se va a ir trasladando paulatinamente a mercado local. Otro de los aspectos importantes, ¿verdad? Son las tasas de referencia local, nuestras tres tasas de referencia local, ¿verdad? La tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia del Banco Central, que ha venido disminuyendo constantemente. Esta disminución en la tasa de política monetaria, ¿verdad? Ha venido haciendo que la tasa básica pasiva se venga ajustando constantemente hacia la baja, ¿verdad? Y esto básicamente lo que va a tener son repercusiones al momento en que nuestros fondos, especialmente aquellos fondos de mercado de dinero, tengan que salir a renovar sus inversiones. Al tener que salir a renovar sus inversiones a una tasa cada vez menor, ¿verdad? Lo único que está generando es que los rendimientos que estos fondos ofrecen hacia los clientes, ¿verdad? Sean menores dado las condiciones de mercado que hemos tenido. A nivel de lo que es la tasa efectiva en dólar, ¿verdad? Básicamente, si lo vemos tiene un comportamiento muy paralelo, ¿verdad? Básicamente no ha tenido mayor ajuste, aunque del primer trimestre de 2025 a lo que es el tercer trimestre de 2025, ya sí vemos un ligero ajuste, ¿verdad? Y este ajuste responde a los ajustes que realizó la Reserva Federal de los Estados Unidos específicamente en su tasa. A nivel de los desplazamientos de curva, ¿verdad? Si comparamos la curva de rendimientos de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, vemos una intercalación en plazos de la curva. En la parte más corta de la curva, ¿verdad? Llámese entre 0 y 2 años, ¿verdad? Teníamos rendimientos de septiembre de 2024 por debajo de lo que tenemos en rendimientos de septiembre de 2025. Pero si vemos la parte más larga de la curva en colones, ¿verdad? Los rendimientos de septiembre 2025, ¿verdad? Están por encima de los rendimientos de 2024, ¿verdad? Estos ajustes son ajustes que hemos estado percibiendo a nivel de lo que es la curva soberana en colones.
En el caso de la curva soberana en dólares, ¿verdad? Si comparamos los rendimientos que veníamos percibiendo tanto en septiembre de 2024 como a septiembre de 2025, en este escenario lo que hemos estado viendo es que la parte corta de la curva, y si lo ven en cómo se comporta el gráfico, hemos tenido una disminución de hasta 0,44% en el rendimiento de la parte corta de la curva, o sea, básicamente que salir a renovar una inversión, si usamos como algún instrumento que se considera dentro de la curva o que por su naturaleza está pegado a este índice de medición, ¿verdad? Estamos obteniendo un rendimiento mucho menor de lo que teníamos en septiembre de 2024. Esto en la parte corta de la curva. Si lo vemos en la parte más larga de la curva, ¿verdad? En plazos de los 8 hasta 12 años, ¿verdad? Pasa el efecto contrario. Más bien, tenemos rendimientos más altos, ¿verdad? Que los rendimientos que teníamos en septiembre de 2024. Si nos enfocamos un poco también en el premio por invertir en colones, aunque el premio por invertir en colones sigue estando negativo, básicamente en los plazos que tenemos marcados, que van desde los 1 hasta los 8 años, estos rendimientos se han venido disminuyendo, ¿verdad? Y producto de esto ha sido el ajuste de la tasa política monetaria del Banco Central al venir disminuyendo el premio por invertir en colones, ¿verdad? Y al mantener un tipo de cambio estable, el premio se ha venido reduciendo. Si lo vemos en la parte más larga de la curva, ¿verdad? El premio se ha venido disminuyendo con el parámetro que teníamos en el trimestre anterior. Entrando a nivel de mercado local, ¿verdad? Como son las tasas de referencia, tanto a nivel de recompras, que son instrumentos que normalmente los fondos de mercado de dinero utilizan para colocar sus picos de liquidez de corto plazo, ¿verdad? Las recompras normalmente los fondos, especialmente la categoría de mercado de dinero, utilizamos este instrumento, que son inversiones de muy corto plazo, entre 0 y 90 días, para colocar una serie de recursos, ¿verdad? Que nos permitan ir gestionando el portafolio y adicionalmente irle dando liquidez en plazos más cortos. Estos rendimientos, ¿verdad? Se han venido ajustando hacia la baja también y producto del comportamiento de las tasas que les mencioné, este instrumento que utilizamos mucho, ¿verdad? Se ha venido disminuyendo y eso básicamente también ha venido presionando que el rendimiento de ambas monedas, tanto dólares como colones, se haya venido disminuyendo. Por otro lado, también tenemos las tasas de referencia en ventanillas de los principales emisores, tanto en públicos, tanto en colones como en dólares, ¿verdad? Donde básicamente, producto de los ajustes de tasas, ¿verdad? Los rendimientos que estos emisores nos ofrecen para colocar los recursos se han venido disminuyendo también, ¿verdad? Entonces, este es otro factor que incide en el que el ajuste de los rendimientos de los fondos como tal se venga disminuyendo, y no solo de nosotros, sino también de toda la industria. Cuando vemos el siguiente gráfico, que básicamente lo que comparamos es a esto le llamamos una big picture, ¿verdad? Porque lo que estamos comparando es la gran foto de cómo se ha venido comportando toda la industria de fondos de inversión en términos del activo administrado, los rendimientos que ofrece tanto en colones como en dólares, como las dos principales tasas de referencia, llámese la tasa de fondos federales de la Reserva Federal de los Estados Unidos, como la tasa de política monetaria de nuestro Banco Central. Básicamente vemos una correlación muy directa, aunque tardía, entre los rendimientos en colones y el comportamiento de la tasa de política monetaria y el rendimiento de la industria, los fondos en dólares contra el rendimiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, básicamente, el efecto del ajuste en los rendimientos de toda la industria de los fondos, ¿verdad? En buena medida obedece al comportamiento de estas dos tasas. Ahora bien, si comparamos nuestros fondos contra la competencia con corte a septiembre, ¿verdad? Básicamente aquí estamos comparando nuestros fondos con aquellos fondos, ¿verdad? Que cumplen con dos requisitos. Uno, que su política de inversión sea lo más homóloga o parecida a la política de inversión de nuestros fondos. Y dos, que por su activo administrado, ¿verdad? Sean puntos de comparación. No podemos comparar fondos de la industria, que son fondos muy grandes, de más de 30.000, 50.000 millones de colones, en el caso de los colones, ¿verdad? Con fondos que son muy pequeños, porque hay una disparidad en el término de la gestión de la cartera. Y de igual manera en los fondos en dólar, ¿verdad? Tanto los fondos de cartera pública en dólares como los fondos de cartera mixta en dólares, nosotros comparamos con aquellos fondos que al menos guardan una cierta similitud en el nivel del activo administrado que tenemos. Si vemos un poco la foto, ¿verdad? Tanto en los fondos de cartera pública en colones como los de fondos de cartera pública en dólares, nuestros fondos siguen estando en niveles súper competitivos. En algunos casos lideramos la industria, ¿verdad? En términos de rentabilidad ofrecida hacia nuestros clientes. En el caso de los fondos de cartera mixta, ¿verdad? Que son aquellos fondos que por su política de inversión
pueden invertir tanto en emisores públicos como en emisores privados y algunos de ellos tanto a nivel de inversores privados, ¿verdad? O soberanos fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? También ocupamos los primeros lugares en ambas categorías de fondos. Entrando ya en materia con relación a los fondos de cartera pública, ahora nosotros tenemos dos fondos de cartera pública, como es el Fondo Corto Plazo Colones y el Fondo Liquidez Dólares, que por su naturaleza de inversión solamente pueden invertir en emisores básicamente públicos o con garantía estatal, ¿verdad? Llámese los dos bancos más grandes de Costa Rica, que es el Banco Costa Rica y el Banco Nacional. A nivel del Fondo Corto Plazo Colones, es un fondo que el corte de septiembre de 2025 tenía un activo administrado alrededor de los 56.000 millones de colones, ¿verdad? Y básicamente su cartera de inversión estaba distribuida de la siguiente forma. Dentro de lo que es el Banco Central, teníamos el 41% del activo administrado del fondo, en a nivel de lo que es Banco Nacional el 28%, Ministerio de Hacienda un 14% y un 9.67%, ¿verdad? Lo teníamos en caja y bancos, que es la porción que el fondo utiliza para poder darle liquidez al fondo, producto de las entradas y salidas que constantemente tienen de los diferentes clientes que invierten en este fondo. A nivel de rentabilidad, tal como se les menciona, ¿verdad? En el histórico hemos venido recuperando la rentabilidad del fondo, ¿verdad? Básicamente desde julio hasta septiembre hemos mantenido la rentabilidad y estamos muy por encima del promedio de la industria. Si lo ven básicamente en este gráfico, en la punta a punta, básicamente venimos viendo lo que les venía diciendo anteriormente. El ajuste en la rentabilidad en colones, ¿verdad? Los fondos lo han venido trasladando de cierta forma, ¿verdad? Cuando tenemos que salir a renovar todas estas nuevas posiciones, dadas las nuevas condiciones de tasa, ¿verdad? El rendimiento se viene ajustando y eso lo vemos mucho en el comportamiento de la tendencia de largo plazo de la línea de rendimientos, tanto de la línea de rendimiento de la industria como del fondo en sí. En el caso del fondo liquidez dólares, ¿verdad? Que es un fondo de igual manera 100% público, tenía un activo administrado de 64 millones de dólares. Su principal cartera o su distribución de portafolio de inversión está básicamente, tiene una porción del 35.23% colocado en cuentas bancarias, ¿verdad? En este caso, los recursos de este fondo están completamente colocados en el Banco Costa Rica, ¿verdad? Adicionalmente, tiene una porción en Ministerio de Hacienda, tanto directamente en títulos de recompra, que era como los que les mencioné anteriormente, como en títulos de propiedad, ¿verdad? En dólares, que representan el 18%, y adicionalmente tenemos una pequeña porción en CDP del Banco Costa Rica, que representa el 14%. En el caso de los fondos de cartera mixta, ¿verdad? Estos fondos, básicamente tenemos dos fondos, el fondo mixto colones y el fondo mixto dólares. En el caso del fondo mixto colones, es un fondo que por su naturaleza de inversión puede invertir tanto en emisores públicos como en emisores privados. Este es un fondo que a corte de septiembre de 2025 mantenía un activo administrado alrededor de los 40.000 millones de colones. Su cartera de inversión, ¿verdad? Básicamente estaba integrada por diferentes emisores, tanto de índole público como índole privado. Dentro de la porción de cartera, ¿verdad? Hay un 25% que estaba concentrado en el Banco Nacional, un 9% que estaba concentrado en el Banco Popular, entre lo que es Mutual Cartago y Banco Central, teníamos alrededor de un 9% en cada una de esas instituciones. También teníamos una porción en Mutual Rafaela, Ministerio de Hacienda, Promérica, Banco San José y algunas otras porciones en emisores que representan un porcentaje no superior al 2%. Adicionalmente, este es un fondo que mantenía en cuentas bancarias, ¿verdad? Un 25.03%. La concentración de estas cuentas bancarias, ¿verdad? Básicamente está dado dentro de aquellos emisores que por su política de inversión el fondo puede tener acceso. En relación con el comportamiento del rendimiento de este fondo, ¿verdad? Básicamente es un fondo que su comportamiento de rendimiento ha estado dentro del promedio de la industria. De hecho, ya a partir de septiembre estamos superando el rendimiento promedio de la industria y esto es básicamente producto de las gestiones propias del fondo, ¿verdad? Y el ir aprovechando las oportunidades de renovación en los diferentes instrumentos a los que el fondo tiene acceso. En el caso del fondo mixto dólares, ¿verdad? Que es un fondo que por su propia naturaleza, ¿verdad? Es un fondo mixto que puede invertir tanto a nivel local público como a nivel local privado, como a nivel internacional. También puede invertir tanto en soberanos internacionales como en emisores privados internacionales. Es un fondo que tenía administrado alrededor de 85 millones de dólares con corte a septiembre de 2025 dentro de su portafolio de inversión, ¿verdad? Es un fondo que tiene una diversificación más extensa, dada su política de inversión y dada la oportunidad que podemos conseguir en emisores, tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿verdad? Es un fondo que, a pesar de tener una porción de alrededor del 43.86% en
cuentas bancarias, y esto es básicamente para poder subsanar todas las eventuales salidas, que son movimientos naturales de clientes que por su política de inversión o por su naturaleza, ¿verdad? Constantemente están entrando y saliendo del fondo. Pero el resto de los vehículos de inversión, de los activos de inversión que tiene el fondo, ¿verdad? Básicamente está colocado tanto en inversión en emisores locales como en emisores internacionales, manteniendo un buen balance, ¿verdad? En la diversificación de diferentes emisores. Es importante señalar que este fondo, ¿verdad? No tiene participación en ninguna financiera, ¿verdad? Básicamente todos los emisores que tiene este fondo, ¿verdad? Son de reconocida calidad crediticia, ¿verdad? Y son emisores que son evaluados constantemente por nuestras unidades de riesgo a nivel de conglomerado. A nivel del rendimiento de este fondo, ¿verdad? Básicamente este fondo desde el evento, al cual haré mención en unos minutos, ¿verdad? El evento que tuvimos con la financiera de Cifin es un fondo que ha superado el rendimiento de la industria, ¿verdad? Está muy por encima del rendimiento de la industria, eh, posicionándose como uno de los fondos más rentables en términos de la categoría. En el caso de los fondos de cartera pública, ¿verdad? También tenemos nuestros dos fondos que son portafolio colones y portafolio dólares, porque son fondos que por su política de inversión, ambos fondos, ¿verdad? Solo pueden invertir en tres emisores, que es Banco Nacional, Banco Costa Rica y Banco Popular. En el caso del fondo portafolio colones, ¿verdad? Es un fondo que al corte de septiembre de 2025 mantenía un activo administrado alrededor de los 30.500 millones de colones y básicamente distribuido dentro de los tres emisores que les mencioné. Teníamos un 46% en inversiones en el Banco Nacional, un 29% en inversiones en el Banco Popular y un 6% que teníamos en Banco Costa Rica y luego la porción que el fondo maneja entre caja y bancos que está distribuida entre estos tres emisores. A nivel de rentabilidad es un fondo en el que hemos venido logrando recuperar o cerrando la brecha contra el rendimiento que tenemos con promedio de la industria, ¿verdad? Y esto es básicamente producto de los ajustes en a nivel de la gestión que hemos venido realizando y producto también de las oportunidades de inversión que hemos logrado encontrar a nivel de mercado. En el caso del fondo portafolio dólares, ¿verdad? Es un fondo de inversión que mantiene un activo administrado de alrededor de 18 millones de dólares, ¿verdad? Básicamente este fondo y por condiciones propias del mercado, ¿verdad? Básicamente cuando uno analiza las condiciones en tasas, en el caso de los dólares de estos tres emisores, a hoy al fondo le es más rentable mantener sus recursos, una buena parte en cuenta corriente, ¿verdad? Y otra parte en inversiones en el Banco de Costa Rica. Cabe señalar, ¿verdad?, que hemos estado trabajando y actualmente nos encontramos en proceso de aprobación por parte de la Superintendencia General de Valores para un cambio en la política de inversión de este fondo, ¿verdad?, que haga de este fondo un fondo con mayor oportunidad, ¿verdad?, tratando de aprovechar tanto los rendimientos que tenemos a nivel local como a nivel internacional. Con relación al fondo mixto dólares, ¿verdad? Y con el proceso que tuvimos con la financiera de Cifin, ¿verdad? Vale la pena señalar que el 19 de agosto, básicamente, el fondo ya había resarcido alrededor del 48.97% de la inversión que en su momento, allá por agosto del 2024, habíamos realizado en este emisor, que representaba alrededor de $1.000.000. Este $1.000.000 en el fondo no superaba el 0.79% del activo administrado en aquel entonces del fondo. Producto de la segregación de la cartera que habíamos realizado con este fondo, ¿verdad? El fondo tuvo un ajuste en el rendimiento y dicho ajuste, ¿verdad? Ya de agosto del 2024 a agosto del 2025, básicamente el ajuste salió del rendimiento de los últimos 12 meses, ¿verdad? Ya el fondo muestra el rendimiento normal que venía teniendo, porque básicamente lo que estamos haciendo ya, y por un tema metodológico también, el rendimiento se está calculando entre septiembre de 2024 y septiembre de 2024 en el caso del rendimiento anual, ¿verdad? En el rendimiento diario y el rendimiento de los 30 días, ya el efecto de la segregación de cartera, producto de la intervención de la financiera de Cifin, ya salió del rango de cálculo del rendimiento del fondo. A hoy, ¿verdad? Básicamente el pasado 9 de octubre, ¿verdad? Se hizo otro resarcimiento del monto invertido alrededor del 24.35 y el pasado 3 de noviembre, perdón, se hizo otro resarcimiento alrededor de 2.26% para un total que ya hemos logrado recuperar del 75.58% de lo que habíamos invertido en algún momento. Actualmente el monto que está haciendo falta, ¿verdad? Que es alrededor de un 24.42%, estaríamos entrando dentro del proceso concursal, ¿verdad? Para poder realizar o poder tratar de recuperar el resto de los recursos que están pendientes. En el caso de nuestros fondos de ingreso, ¿verdad?, y crecimiento, que son dos fondos que por su naturaleza de inversión son fondos un poco más largos en plazos,
¿verdad? Donde su horizonte de inversión es un poco más arriba y también por ende su rendimiento es más alto que un fondo de mercado de dinero, ¿verdad? Aquí básicamente tanto nuestro fondo mediano plazo colones como nuestro fondo crecimiento flexible, ¿verdad? Son fondos con un perfil conservador, ¿verdad? Hay fondos en la industria que también son fondos de crecimiento o de ingresos con un perfil moderado o un perfil agresivo. En el caso de nuestros dos fondos, ¿verdad? Son fondos que mantienen un perfil conservador. Entrando en el fondo mediano plazo colones, es un fondo que tenía un activo administrado de 445 millones de colones con un rendimiento cercano al 4.71%. Es un rendimiento que está por encima de los rendimientos promedios de la industria de los fondos de igual categoría, ¿verdad? Cuando me refiero a igual categoría, que son fondos de perfil conservador. Este fondo, ¿verdad? Básicamente su política de inversión o sus instrumentos de inversión básicamente estamos concentrados en dos emisores, que son los dos emisores que mayoritariamente ofrecen papel a nivel de mercado en colones, como es el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda, y apenas una pequeña porción que mantenemos en el fondo mixto colones, que es básicamente para subsanar, ¿verdad? Las salidas que normalmente tenemos de algunos clientes. En el caso del fondo crecimiento flexible, ¿verdad? Que es un fondo en dólares, ¿verdad? Que tiene un activo administrado alrededor de los 4 millones de dólares, mantenía un rendimiento de los últimos 12 meses de alrededor del 4.89, ¿verdad? Este es un fondo de crecimiento con un horizonte de inversión de un año plazo, ¿verdad? Donde su política de inversión, ¿verdad? Básicamente le permite invertir en una mayor diversidad de emisores, ¿verdad? Es un fondo que actualmente está concentrado entre títulos del Ministerio de Hacienda, títulos del Ministerio de Hacienda en función de recompra, ¿verdad? Que es básicamente por la foto en la que tomamos el informe de gestión, teníamos una serie de vencimientos que mientras los lográbamos reposicionar, básicamente los estábamos reposicionando en inversiones de corto plazo, como eran instrumentos de recompra. Es un fondo también, ¿verdad?, que tiene ya una participación y un bono sostenible en Panamá con el emisor Banco Promérica, ¿verdad? Y adicionalmente tenemos posiciones en emisores pequeños, ¿verdad? Para tratar de aprovechar las diferentes rentabilidades y poder generar un balance en lo que es el término de la gestión del portafolio. A nivel de rentabilidad del fondo, es un fondo que en fondos con igualdad categoría, ¿verdad? Que son los fondos de crecimiento de perfil netamente conservador, estamos por encima del rendimiento que actualmente este tipo de fondos ofrecen en la industria. Y eso sería todo lo que tenía mi parte para informarles un poco cuál ha sido la gestión de fondos financieros durante el tercer trimestre de 2025. Muy bien, Henry, muchísimas gracias por esa buena explicación y ese amplio detalle de todas las gestiones y los resultados que se han obtenido durante el tercer trimestre del presente año con relación a los fondos de inversión financieros administrados por BCR Safi. En este momento vamos a proceder a atender aquellas consultas que ustedes nos realizaron por medio de la opción PIR, preguntas y respuestas. Les recordamos que se encuentra en la parte superior de sus pantallas y desean hacer alguna consulta, bueno, en este momento incluso pueden realizarlas. Mientras revisamos sus valiosas inquietudes, queremos recordarles que esta y todas nuestras charlas se suben en nuestro canal de YouTube BCR Fondos de Inversión. De esa manera ustedes las tienen disponibles para que en el momento que consideren oportuno puedan visualizarlas. Por eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y no solamente en nuestro canal de YouTube, sino también a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Aparecemos como BCR Fondos de Inversión y de esta manera pueden recibir notificaciones de nuestra variedad de publicaciones. Otro medio también por el cual pueden obtener información acerca de nuestros fondos y de BCR SAF en general es nuestro sitio web bcrfondos.com. Los invitamos a visitar nuestra página. Ahí pueden encontrar también información de su interés, por ejemplo, estados financieros, informes trimestrales, prospectos de los fondos de inversión, simulador de rendimientos y mucha otra información acerca de nuestros fondos. Bueno, en este momento, revisando aquí la opción de PIR, no tenemos consultas de su parte. Entonces, de esta manera, al no tener consultas, queremos dar por finalizada
la charla correspondiente a los resultados de gestión del tercer trimestre de 2025 de los fondos de inversión financieros administrados por BCR Safi. Ahora bien, no queremos finalizar sin antes reiterarles que tienen a la disposición o a su disposición el correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com. Por medio de este correo nos pueden hacer llegar sus consultas, dudas o comentarios. Siempre para nosotros es un placer poder atenderles y responder sus consultas. De nuevo, agradecemos muchísimo su tiempo y atención y Dios mediante nos vemos en una próxima entrega.